Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en esta nueva edición de Enfoques. Luego de haber vivido como país la consulta electoral, queremos analizar los resultados y qué es lo que le viene al Ecuador luego de lo que vivimos el día 4 de febrero. Estamos precisamente con Rodrigo Gómez de la Torre. Recordamos que él es el presidente de la Cámara de Agricultura, pero también es activista político, hace comentarios y está siempre al tanto del acontecer del país. Rodrigo, ¿cómo evaluar la consulta de ayer? Si bien se gana un sí o gana un sí en las 7 preguntas, hay diferencias entre unas y otras, y además se habla mucho de el papel de una oposición, pero una oposición que hizo campaña por el sí. ¿Qué es o quién representa a la oposición en este momento en el país? ¿Los partidos como Creo, del cual en un momento dado fue candidato Rodrigo Gómez, o todo aquello que tiene que ver con quienes apoyan al expresidente Rafael Correa? Hablan de que es cadáver político, pero pese a todo tiene más del 30% de un apoyo a través del no. ¿Es de él? ¿No es de él? ¿Cómo entender lo que vivimos ayer? Primeramente, qué grato estar por aquí, Claudia, que un saludo a todos los televidentes. A ver, yo creo que el día de ayer se evidenció algo muy interesante. Primeramente, las campañas por el sí y las campañas por el no fueron campañas orientadas a la plancha, no fueron campañas orientadas a pregunta, lo cual, ante la diversidad de preguntas, creo que era importante que la ciudadanía vaya diferenciando. Una cosa es la reelección indefinida, otra cosa completamente distinta es el tema de abusos sexuales, y otra cosa muy distinta son los temas ambientales y los temas económicos a través de la ley de Sí, plusvalía. pero en esta variedad de preguntas, ¿cómo es posible que más del 20% de la población vote no en la sanción a abusos sexuales? Yo creo que ahí vamos a ir diferenciando las razones del voto. Tenemos primeramente un voto de oposición a lo que está al gobierno actual, es el voto rechazo al gobierno actual, que no les olvidemos que es el mismo partido político y el mismo proyecto que presentó Alianza País hace algunos años. Pero esta suerte de pelea que se ha querido plantear a nivel de medios entre el actual presidente y el expresidente han marcado esa diferenciación. No se ha planteado a nivel de medios. Hemos escuchado las declaraciones del expresidente a favor del no. O sea, y del expresidente a favor del no y del actual presidente a favor del sí. Pero en ambos casos se planteaba un voto masivo. Y vimos que la ciudadanía ha ido diferenciando pregunta a pregunta. Yo creo que eso es muy válido, porque ya no se cayó en el juego electorero per se. Sí hay un voto duro, definitivamente, de un 26, 28, ya tendremos los resultados completamente oficiales en las próximas horas, en que nos digan exactamente cuánto fue sí, cuánto fue no, sacar los promedios y sacar los mínimos. Pero creo que hay una ciudadanía que está comenzando a darse cuenta que esta democracia plebiscitaria, como se la denomina, es algo que no vamos a poder jugarlo siempre. Ya se habló, por ejemplo, de es posible llamar a una nueva consulta popular por la ley de comunicación. La ley de comunicación es una ley mordaza que debe ser derogada, no tiene que ser no consultada. Necesita consulta, además, igual que se la hizo, se la puede deshacer, que es a través del Poder Legislativo. Bueno, en ese caso, prácticamente ninguna de las preguntas requería consulta. No nos olvidemos que inclusive la consulta de reelección indefinida se la hizo en una suerte de proceso electoral que nos llevó a las urnas como posición de la gente. Y más bien hubo inclusive casos de represión de la policía a los ciudadanos para que no se aprueben esas enmiendas. Pero eso fue aprobado, todos lo recordamos, en un mes de diciembre del año 2015 para que corran para las siguientes elecciones. Hay una serie de procesos. Pero ¿hasta cuándo el Ecuador va a las urnas todos los años?
Ayer fuimos por consulta, próximo año se habla ya que se mueve el calendario electoral para incluir la no reelección indefinida. Va a moverse la elección para alcaldes y prefectos aparentemente para marzo. Entonces, ¿hasta cuándo en el país tenemos esta suerte de ir todos los años a las urnas para elegir o para votar sí o no en una serie de cosas? A ver, en total vamos yendo a las urnas desde la primera postulación del expresidente Rafael Correa. Hemos ido con el día de ayer a las urnas en promedio una vez cada 10 meses. Desde el 2006 hemos ido a las urnas una vez cada 10 meses. Son 14 procesos electorales y considero que el proceso de enmiendas que no llevó a urnas fue un proceso que movió todo el aparataje político. Y ese hubiese sido el 15. Ese hubiera sido el 13avo para que este sea el 14avo. Ya. Se completan 14 incluyendo ese. Seguir moviendo los calendarios electorales para acomodarse a los tiempos políticos, yo creo que es un error. Hay que ver, teníamos elecciones en febrero del 2019, ahora se habla de que puede ser marzo. Ya vamos poniendo reglas del juego claras. Uno de los mayores pedidos, y que a partir de hoy creo yo que la ciudadanía ya debe comenzar a empoderarse y ya debe dejar de pedir y comenzar a exigir, es resultados. Y uno de los pedidos y exigencias claras ha sido estabilidad jurídica. Dejemos de seguirle dando vueltas a N cosas, dejemos que las reglas del juego sean claras, sea esto en materia electoral, sea esto en materia tributaria, en materia laboral, en materia societaria. Acabamos de aprobar una ley en el mes de diciembre, mal llamada de reactivación económica. Tenemos que ya ir definiendo temas estructurales, no podemos seguir de plebiscito en plebiscito, de consulta en consulta, de cambio en cambio, cuando vemos que hay un deterioro en la economía, hay un deterioro en el empleo y que ya son temas mucho más contundentes y estructurales de la economía. Hay una serie de elementos. Si hablamos de reelecciones, de acuerdo a la información que circuló el día de ayer, un expresidente no puede ir a la reelección, que es el presidente Rafael Correa. 75 asambleístas que conforman hoy la Asamblea Nacional no pueden ir a la reelección. De igual manera, 47 alcaldes y 17 prefectos. Pero retomando el tema económico, ¿qué demanda el país luego de la consulta? Hay la pregunta que tiene que ver con la famosa ley de plusvalía. ¿Qué debería ser o qué deberíamos esperar como ecuatorianos, al margen de la tendencia política? Porque decíamos, oposición o no oposición, ¿qué debemos esperar como país de respuestas de un gobierno que nos involucró en una campaña electoral, nos involucró en un plebiscito? Algunos hablaban ayer de la tercera vuelta electoral que valide el gobierno de Moreno. ¿Cómo esperar que actúe en esta semana previa además de un feriado largo que es el feriado de Carnaval? Creo que acabas de poner un factor crítico. En los últimos 10 años siempre han habido alguna suerte de remesón político, algún tsunami político previo. Históricamente, si uno piensa en Rodríguez Lara, piensa en el carnavalazo. Bucaram y todos los líos del interinazgo se dieron en un carnaval. Veamos, carnaval tiene tenemos un tinte político en este país. Sí, veamos con qué nos sale en estos días. Pero yo creo que luego de que hubo el triunfo en abril del año pasado y se planteó los famosos 100 días, que no podemos olvidarnos, a partir del 24 de mayo, que luego se extendieron alrededor de 120, 130 días, vía Consejo Consultivo Productivo y Tributario, mesas de diálogo. Luego estas mesas de diálogo no necesariamente derivaron en lo que se esperaba. Los ejes cruciales, fundamentales y transversales que se repitieron en todas las mesas no fueron acogidos por el gobierno. Recién estamos viendo los primeros pasos que podrían darse en esta semana o en estos próximos días. Y yo creo que la ciudadanía ya está como que, ya te dimos los 100 días, de los 100 días ya nos dimos un placito extra, ya nos fuimos a la consulta. Yo creo que, señor presidente, ya es hora de ir tomando decisiones, porque hay un clamor ciudadano, hay un clamor popular, hay un clamor empresarial inclusive, que requiere de reglas claras. El Ecuador tiene ya un tratado comercial con Europa que ha permitido sostener empleo y crecer alrededor de 400 millones en exportaciones, que son fuentes de empleo. Pero sin embargo, seguimos con un anticipo de impuesto a la renta que ha sido exonerado por un año, pero que sigue siendo un problema para la economía. Seguimos con un problema de no empleo pleno,
porque hay una sobrerrigidez laboral que está complicando la economía. O sea, ¿por qué no hacemos algo diferente? ¿Por qué no hacemos una suerte, y aprovechando que viene el carnaval, un carnavalazo productivo? Y pensamos en una ley económica urgente, no solamente para derogar la ley de plusvalía. Deroguemos ley de plusvalía y eliminemos la fórmula del anticipo de impuesto a la renta. A ver, el cuento del tema de la plusvalía no es que se va a reformar y mandar otra ley, o vamos a derogarla. Lo ideal sería que se deroguen las cosas y volvamos muchas veces al estado anterior. Ahí podríamos tomar en temas. Uno de los clamores era la derogatoria de la ley de comunicación. Ni siquiera hemos topado ese tema. Cuando se habló y se promocionó con bombos y platillos la derogatoria del decreto 16 y el decreto 739 reformado, ¿qué sucedió? Había unos memes que ocupaban las pantallas de las computadoras y celulares que decían derogatoria decreto 16, y la derogatoria se convirtió en reformatoria, y una reformatoria que prácticamente no cambió la esencia del famoso decreto 16, que coarta la libertad de asociación consagrada en la Constitución y coarta los derechos de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo garantizar que la voluntad del pueblo, que es más del 60% en el tema de la ley de plusvalía, para derogarla, no sea nuevamente cambiada por una modificatoria y no una derogatoria? A ver, yo creo que ahí ya viene un tema de responsabilidad. Yo creo que el presidente tiene claro que, 9 meses. 9 meses es lo que toma un parto. O lo que toma gestar un bebé y tener un parto, tener una nueva criatura. Si en 9 meses no vamos a tomar las reformas y los cambios que se requieren, yo creo y tendría un pronóstico reservado. Hemos visto una reactivación de la sociedad civil, hemos visto nuevamente manifestaciones, hemos visto nuevamente marchas completamente válidas y completamente democráticas. Pero aquí la gente le ha entregado al presidente un cheque y le ha dicho: señor presidente, este sí no es un cheque en blanco. A ver, ¿es un cheque o es un pagaré que tiene que devolver al pueblo? Diferenciemos la figura del cheque. El cheque yo creo que es más comprensible que un pagaré. El pagaré es algo que entregamos y que tenemos que entrar a juicio para que nos devuelvan. Pero aquí sí hay una suerte de cheque. En el caso de la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, le hemos dicho al presidente: usted, por favor, denos los nombres de las personas que usted piensa nominar. Y no ha habido respuesta. Más bien aquí pero sí era un tanto lógico, porque mientras no estaba la consulta ganada en este caso, no se podía adelantar los nombres que de pronto generaba una serie de reacciones. Podría generar circularon nombres a través de las redes, una serie de ciudadanos pusieron listas, pero generaba ruido y generaba molestia. Decía, ¿cómo así si todavía no votamos? Cuando vamos a las acciones más que a las promesas, uno de los temas cuando se elegía la terna, por ejemplo, de vicepresidencia, se planteó una terna totalmente libre de correísmo, es lo que la ciudadanía planteó. Y lo que nos dio el presidente fue una terna absolutamente alineada al proyecto político original e inclusive una terna que en su momento se pronunció en favor abierta y públicamente de reelección indefinida. Una terna que estaba María Alexandra Vicuña, actual vicepresidenta ya encargada en ese momento, la actual ministra de Justicia, Rosana Alvarado, y la actual canciller. Y la actual canciller de la República, quien acaba de decirnos el día de ayer en las declaraciones que este es un triunfo de Alianza País y es un triunfo de la revolución, cuando nos deja un poquito pensando qué ha pasado, o sea, cuál es, y ahí viene la pregunta que en algún momento salió, es ¿quién es oposición? Porque vimos que todo el mundo hacía campaña por el sí. Entonces, de los más diversos, desde la gente de Fuerza Ecuador, Democracia Sí, Izquierda Democrática, todos popular, se unieron por el sí. Se unieron por el sí. Y en cambio, el propio expresidente Correa decía, con un movimiento que ni siquiera existe, no tenemos número, logramos lo que logramos. Que son los disidentes de... Lo cual nos deja a pensar en algo también. Cuando el presidente Correa hacía referencia a los cadáveres políticos no existen. La ciudadanía al final del día sabe... Tienen capacidad de resucitación. Sí, y una y mil veces. Y si hacemos memoria, el expresidente Bucaram,
que pasó tantos años en Panamá, cuando estuvo más vigente que nunca y está más vigente que nunca el día de hoy. No sé si para un proceso electoral. Pero ahí también tendríamos que analizar, ahí sí, cuán responsables son los medios y cuán responsables son otros factores de la sociedad. Yo ahí sí voy a hacer una crítica. Yo creo que los medios a veces ya también hay que un poco diferenciar. Estamos sumamente ocupados y lo que vemos en prensa y lo que vemos en redes sociales es la coyuntura. Pero muchas veces una noticia de segundo, tercero o cuarto nivel es realmente qué es lo que está pasando en la vida real. ¿Qué es lo que está pasando en las estructuras políticas de los estados? ¿Qué es lo que está pasando en el problema económico? ¿Cómo ir saliendo de esos problemas económicos? ¿Cómo ir planteando propuestas? Si hay una propuesta de lo que sea para una reactivación económica, pero hay que el presidente o que la ministra o que el ministro hizo algún show en algún lado por algún evento, la noticia es ese tema. La semana previa a las elecciones hacía un balance y dije, ¿de qué se habló esta semana? Y si hacemos una revisión rápida, se habló de los huevos al presidente Correa, se habló de la basura en Quinindé. Previo a la basura en Quinindé, de la casa del presidente Correa, que estaba registrada en 3.000 y estaba valorada en 400.000. Luego pasamos a la basura en Quinindé, se mencionó algo del tema de los hermanos Alvarado, y los temas estructurales, que era sobre una consulta en marcha, con 7 preguntas completamente fundamentales, pasaron a segundo plano. Nunca se habló, por ejemplo, en el caso de Quinindé, si es que hay tanta pelea y tanta confrontación, y la seguridad del presidente está fundamentada en un decreto ejecutivo, ¿qué hacía el presidente Correa en Quinindé con todos los autos blindados que él utilizaba cuando era presidente? Porque, se le da cierto nivel de seguridad, pero ese nivel de seguridad incluye autos blindados, incluye helicóptero, incluye todo eso. Yo me pregunto, ¿por qué no hablábamos de todo eso? Porque si es que eso se le da aquí, ya me pregunto qué nomás le estaremos dando cuando esté en Bélgica. ¿Y qué significan costos para el Estado ecuatoriano, que es un Estado que necesita recortar gastos y garantizar buen uso de recursos? Ahí vamos a ese tema. Esos son temas estructurales de la economía en el cual ya debemos ir pensando. ¿Qué es el Ecuador que queremos? Queremos un Ecuador con una democracia plebiscitaria en que estamos yendo a elecciones cada 10 meses y además donde los problemas estructurales, gasto público, inversión nueva y ese tipo de cosas no se dan, o queremos seguir en esta nube de humo. Bueno, esperemos que el país ponga los pies en la tierra, aterricemos todos y empecemos a ver qué ocurre con el tema producción, pleno empleo y todos los puntos que está diciendo Rodrigo. ¿Qué podemos demandar al gobierno? Porque también tenemos que saber cuán responsables somos como sociedad civil o como entes de la producción, como empresa privada, pero ¿qué podemos exigir al gobierno, pero también exigirnos a nosotros como ciudadanos de un país que vive en crisis, al que se le dice que hay que defender la dolarización? Escuchamos al presidente de la Asamblea, al doctor Serrano, que hay que defender la dolarización. ¿Cómo avanzar en esto? A ver, yo creo que primeramente hay un tema que es real. Vivimos en una democracia donde nosotros elegimos gente para que nos den tomando decisiones. Yo creo que ya es un momento en que la ciudadanía debe salir un poco de esta zona de confort muchas veces. Puede sonar antipático, no es un tema de salir a las calles todos los días, pero ya es un tema en el cual vamos poniendo ya cambios y exigiendo cambios. En temas productivos, los sectores gremiales requieren y exigen este tipo de aspectos y hay que tomar consideraciones ya sobre el tema. En aspectos sociales, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la minería? ¿Qué tanto afecta la pregunta que acaba de ganar en esto hacia las nuevas exploraciones mineras? El tema de las zonas urbanas y fuentes de agua, en fin. ¿Y qué afecta esta pregunta y la renuncia del ministro de Minería días antes de la consulta hacia las nuevas inversiones generadoras de empleo y generadoras de divisas? ¿Qué está pasando con nuevas concesiones mineras que se acaban de dar hace 10 días? O sea, hay muchas cosas más que están pasando mientras hay estos fuegos artificiales de consultas. ¿Qué está pasando ya en la economía? ¿Qué está pasando en lo estructural? Ahí es donde viene un poco la responsabilidad. Ya es un momento de como ciudadanía, como gremios, como colectivos sociales, inclusive como partidos políticos,
Si somos oposición, ok, seamos oposición. Si están alineados al gobierno, ok, alíñense al gobierno. Pero den a la ciudadanía también luces claras de en qué espacio estamos jugando cada uno. Ya es un momento de tomar decisiones. Son alrededor de 9 meses y ayer justamente se hablaba de que se le dará al presidente 100 días para que corrija los temas económicos. ¿Por qué hay esta cifra de 100 días al inicio, ahora? ¿Qué significa 3 meses y un poco más en tiempo de ejecución de decisiones y de cambio de actividades o de reactivación del sector productivo? O lo que Rodrigo decía, generar un carnavalazo productivo. Yo creo que ya es hora de entender. Yo no tengo esa cifra del por qué salió la cifra. Esta cifra se la habla desde antes de la primera vuelta electoral en el 2017. Pero a la gente le ha gustado los 100 días. ¿Cuándo? Porque eran políticamente correctos. Más allá de qué es las acciones que han tomado o las acciones que no han tomado o en favor a qué ideología. Cuando vimos el gobierno de Macri, antes de 100 días tomó un pocotón de acciones que le hicieron bajar la popularidad drásticamente. Sin embargo, la confianza en la economía argentina ha crecido tan así que este señor Mauricio Macri fue... ¿Cómo conjugar dos elementos? Popularidad en encuesta versus productividad en tema económico. Es que ahí viene el tema. Cuando estamos ocupados en la popularidad, no necesariamente estamos ocupados en la productividad, porque la productividad toma tiempo. En este instante, las encuestas de Macri con la elección hace poco fueron totalmente abrumadoras del triunfo y acaba de demostrar ser la estrella en Davos, en el Foro Económico Mundial. Nos vamos al otro lado. Señor Trump. Trump también entró a firmar decretos y tomar resoluciones. Yo creo que una ciudadanía muchas veces está consciente de que un presidente tiene que asumir responsabilidades y tomar decisiones. Y aquí lo que sí hay una incomodidad es 100 días, 120, 130, 270 y ahora le queremos dar 100 más. La ciudadanía también ya está buscando un presidente que gobierne. No podemos vivir gobernando solamente desde las encuestas y mantenernos populares, porque estas medidas populistas, porque el mantenerse popular implica medidas populistas, no conlleva medidas que solucionen los problemas estructurales de la economía. Y ya es hora de ir tomando correctivos que muchas veces algunas no serán populares. Y en algún momento conversaba con algún ministro y le decía, las decisiones que hay que tomar son estas. Pero Rodrigo, el costo político. Le dije, a ver, el costo político es de corto plazo y el costo país, que es de largo plazo, ¿qué vamos a hacer? Con esta frase que señala Rodrigo Gómez de la Torre queremos concluir la entrevista. El costo político versus el costo futuro país. Hay una serie de elementos que él menciona frente a los resultados de la consulta popular. Los más importantes son: Carnaval ha sido una fecha sí de descanso, pero también icónica en el tema político del país, en el tema histórico. Por lo tanto, esperamos, él dice, que se dé un carnavalazo productivo, se tomen medidas, se hagan cambios reales para que el Ecuador, luego de 9 meses del gobierno del presidente Moreno, quien ha recibido apoyo en las urnas ahora, tenga nuevos perfiles, nuevas posibilidades en el área de productividad, negocios, comercio y sobre todo estabilidad, seguridad jurídica y económica que nos hace falta en todos los momentos y en todos los sectores. Vamos a mirar qué ocurre. Seguramente en pocos minutos más escucharemos al presidente Moreno en su cadena de los días lunes. Hay que mirar, hay que ver con cuidado lo que fue votar sí en las urnas. Sí, no es un cheque en blanco, como se ha dicho muchas veces, pero es un cheque que el país necesita cobrar con temas efectivos. Dejar por un lado el tema populista, asumir responsabilidades, tomar decisiones y enrumbar al Ecuador como todos pensamos que es necesario. Hacia mayor empleo, hacia mayor productividad, hacia mayor estabilidad y lo más importante, hacia mayor tranquilidad para cada uno de los ciudadanos del país. Gracias nuevamente a Rodrigo Gómez de la Torre. Vamos a una pausa terminando este programa y diciéndoles que les esperamos la próxima semana aquí en Enfoques. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día
buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.